Soy Delvis Grisel Ortiz, doy la bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. La semana está fuerte, ya ustedes saben todas las cosas que han estado ocurriendo desde el domingo pasado, en el que se malograron las primarias y hemos estado hablando del tema desde distintos puntos de vista y con distintas personas que tienen profesiones, expertices diferentes. Porque a mí me parece siempre muy importante que hay que escuchar a todo el mundo. No debe ser una opinión específica de un experto específico. Yo creo que incluso los ciudadanos tienen mucho que decir sobre cualquier cosa que les esté ocurriendo y que los esté afectando. Hoy está conmigo dos personas a quienes estimo muchísimo y de hecho quienes les reconozco muchísima capacidad en el tema. Son los profesores Javier Colón Morera y el profesor Miguel Rivera, ambos doctores y profesores del recinto universitario de Río Piedras, de la Universidad de Puerto Rico, y les doy la más cordial bienvenida hoy en la mañana. ¿Cómo están? Buenos días, Javier. Buenos días, Miguel. Muy buenos días. Saludos, un placer estar aquí contigo. Bueno, previo al programa, que inicialmente les debo decir que este es un programa que hemos grabado, porque ustedes saben que todo está muy complicado con el asunto de la pandemia. Y entonces nosotros estamos haciendo unos esfuerzos para hablar sobre plebiscito, que es un asunto que viene por ahí. Y en el medio de que estamos conversando del plebiscito ocurrió todo este asunto de la primaria, y desde luego pues no son temas que estén desligados precisamente o necesariamente uno del otro, y es mucho lo que estas dos personas tienen que decir al respecto. Así que vamos a iniciar la conversación de inmediato. Yo quiero recibir antes que nada las impresiones que ustedes tienen sobre lo que ocurrió el domingo. No hablen los dos a la vez, se los tengo dicho. Ustedes no, yo no sé, porque ustedes siempre insisten en hablar a la vez. Ustedes no se dan cuenta que uno tiene que tener un orden. Javier, empieza tú. Fíjate, yo voy a agarrar los topos y se los voy a pasar a Miguel, porque me interesa saber qué tiene que decir Miguel sobre este asunto. Yo creo que aquí ha habido un debate que lleva ya muchos años sobre la Comisión Estatal de Elecciones, y ha habido un reclamo de que la Comisión Estatal de Elecciones es muy costosa, de que la Comisión Estatal de Elecciones podría producir los resultados sin una burocracia tan grande, sin gastar tantos millones, y se fue creando un ánimo en contra de la Comisión Estatal de Elecciones. Y la comisión trató de hacer unos ajustes, trató de establecer unas medidas para que se pusieran a hacer servicios de gobierno dentro de las juntas de inscripción, etcétera, para tratar de justificar su existencia. Pero esta insistencia de convertir todo en una cuestión de cómo vamos a reducir los costos se ha ido imponiendo en el gobierno bajo toda esta lógica neoliberal y de austeridad, etc. Y entonces me parece a mí que se aprovecha ese discurso de la austeridad y del recorte de costos para entonces hacer una reorganización de la comisión, que es una reorganización que todos los partidos políticos, excepto el Partido Nuevo Progresista, dijeron que era una malísima idea ponerse a reinventar la rueda a poco tiempo de las elecciones, y ese argumento, la última persona que se lo oí plantear fue a Norma Burgos, que fue comisionada electoral del PNP, que ella también estaba consciente de que era una muy mala idea esto. Pero ¿qué pasa? Se impone, por decirlo así, la lógica esta neoliberal de que lo que hay que hacer es tener menos funcionarios, menos gente, menos capas administrativas, pero eso se combina con eliminar las vicepresidencias y la gente con más experiencia dentro de la agencia y la gente que más experiencia tenía operacional en el asunto de la comisión. Entonces, en ese sentido, pues hay una responsabilidad muy grande de una reforma que se hizo a la trágala por encima de la oposición de todos los partidos nuevos y los viejos. Todo el mundo se opuso a eso vehementemente. Héctor Luis Acevedo y tenía una cruzada personal y fue a todos los programas de radio y se expresó con todas las fuerzas de su alma en contra de esto. Entonces, ¿por qué eso es tan importante? Porque las instituciones tienen memoria histórica, las instituciones tienen experiencias acumuladas. Entonces, esta obsesión por todo convertirlo en una materia de cuántos salarios nos vamos a reír aquí y allá, sin considerar cuestiones ya más institucionales, culturales,
Y una cosa que la comisión pues había establecido con cierta claridad, que era, esto es un modelo de desconfianza, y un modelo donde uno va a balancear con la desconfianza del otro, que después de todo es la premisa básica de la Constitución americana. Tampoco es que los puertorriqueños nos estamos inventando aquí una fórmula nueva, pero entonces eso de pronto se elimina, ese principio de balance de poderes dentro de la comisión, ¿verdad? Y entonces eso tiene un efecto muy, muy, muy peligroso, que ha llegado a lo que llegó. ¿A qué llegamos ayer? Ayer llegamos al absurdo más grande del universo. 2 jefes de partidos políticos anunciando la paralización de una elección. O sea, eso es el disparate más grande que se puede cometer en una democracia. O sea, las 2 personas que estaban anunciando la paralización del proceso eran candidatos. O sea, eso es contra la ley. La ley no le permite a la comisión paralizar. La comisión tenía que ir al Tribunal Supremo a pedir la paralización. Así que se actuó de una forma absolutamente ilegal. Y ahora hay mucha preocupación porque, en cierto sentido, se ha colmado la copa, y ahora miles y miles y miles de personas que ayer sacaron de su tiempo, fueron con la mayor intención, con la mayor buena fe, a pesar de todas las dudas que tienen con estos partidos, y fueron allí a demostrar su lealtad a la vida democrática como ellos la entienden, se encontraron con esta gran decepción. Pero no sé, quería ver cómo lo ve Miguel, si Miguel está de acuerdo conmigo, porque yo estoy diciendo, Miguel, que en cierto modo que hay un ánimo neoliberal que está detrás. Totalmente. Yo creo que hay un elemento bien importante de lo que Javier menciona, y yo creo que es importante recordar que muchas veces cuando se recorta el presupuesto público, una palabra bien clave que utilizó Javier es la memoria institucional, ¿verdad? Y eso es bien importante porque en cualquier ministerio público hay personas que tienen conocimientos previos de cómo operaron o cómo operan los procedimientos. Y eso es fundamental precisamente para poder dar continuidad, especialmente cuando se cambia de un gobierno a otro. Podrá cambiar el partido, pero hay un cierto liderazgo institucional en los ministerios en Puerto Rico y en todas partes del mundo que persiste. Y aún así, si por ejemplo cambia de partido, el que era jefe de división antes, que quizás le pertenecía a otro partido, pero si la cosa se pone difícil, le preguntamos, ¿y fulano? ¿Cómo se manejó esto? Y eso es bien importante porque yo creo que lo que Javier nos explicó es ilustrativo de lo que pasó en el día de ayer. Parecería que sencillamente no pudieron concluir la operación quizás más básica de correr una primaria. No imaginemos esto si hubiera sido una elección general con plebiscito. Claro. Una primaria no la pudieron manejar a los niveles más básicos. Hay un elemento fundamental también, y es que todo parece indicar, con la información que ha salido durante el día de hoy, que ambos partidos de mayoría tenían conocimiento pleno de lo que estaba pasando durante toda la semana. Hoy la persona encargada de la imprenta que imprime las papeletas dijo públicamente: para nosotros imprimir esto, los partidos tienen que tener representantes aquí. En otras palabras, ellos tenían conocimiento de cómo iba el procedimiento administrativo logístico. Es decir, esto no los tomó de sorpresa. Y es interesante porque en vez de quizás asumir una posición un poco más responsable y de decir, mira, las elecciones eran en junio, las aplazamos para agosto. Si hay que aplazarlas una semana más para que la cosa funcione, eso yo creo que hubiera sido mucho más prudente que darle un golpe de Estado a la legitimidad institucional del país y ver 2 instituciones privadas, que esos son lo que son los partidos políticos, no representan al gobierno ni al poder civil, son organizaciones privadas que representan sus intereses políticos, organizativos, sencillamente acabando con una elección. E interesantemente, la conferencia de prensa había tal coherencia en el discurso que parecería que estaban completamente de acuerdo en que ellos tenían la autoridad y la legitimidad para acabar con la elección. A mí eso, con honestidad, conjunto con lo que menciona Javier, me preocupa de sobremanera
porque a mí me parece que lo que hace es reforzar la idea que ya he dicho en otros momentos, de que estos grupos que han capturado y que controlan estos partidos, la verdad piensan que pueden ir por encima del Estado de Derecho y acabar con la participación ciudadana de esa forma. Y yo creo que eso es algo que habla mucho de dónde se posicionan ellos en respecto a la sociedad, pero yo creo que es algo que va a aunar aún más, no solamente al descontexto social, sino posiblemente al grado de legitimidad que los procesos electorales podrían seguir teniendo en Puerto Rico. Porque si ya la participación electoral se ha ido poco a poco declinando en el tiempo, a pesar de que todavía es alta, yo quisiera ver realmente qué es lo que va a ir pasando en las próximas elecciones después de lo que está sucediendo esta semana. Así que yo creo que las implicaciones a largo plazo de esto, y claro, dejando a un lado la cuestión si democracia o no democracia, ¿verdad? Porque esto es una colonia, la Junta de Control Fiscal es quien toma las decisiones en este país, pero solamente hablando de la cuestión del proceso formal, que digamos que es lo más básico. Aún eso, que es lo formal, lo más básico, la idea de que alguien puede salir al menos tener algo que decir, ese espacio mínimo que tiene la gente en Puerto Rico de participación cívica, y digo mínimo porque aunque no nos gusta aceptarlo, Puerto Rico es un país en que su gobierno no simpatiza la protesta. Aquí si tú protestas mucho, la gente, bueno, mi papá estaba haciendo un comentario ayer en la sala y ella le dijo, Miguel, habla bajito que tú no sabes quién te está escuchando. Y mis papás son populares. O sea, esto no es como que, no, pero Muñozita de ahí, de la cepa. Sí, es una tradición de cultura. Entonces, en ese sentido, hay miedo de muchos ciudadanos, inclusive nunca vinculados a protestas, de hablar. Entonces, el único espacio que se permitía aquí, que por lo menos podía participar sin problemas, también se ha visto afectado. Yo creo que las implicaciones pueden ser muy serias. No sé ahí. Estoy de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo y yo creo que la situación es realmente preocupante. Porque, por ejemplo, tú dices, ellos lo que querían era acabar con esto. Okay, ¿acabar con esto para qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que viene detrás, Javier? ¿Qué tú crees que hay detrás? La pregunta de qué es lo que hay detrás, pues es una pregunta muy difícil porque yo lo que estoy ajustándome a los hechos que conozco y los hechos que conozco es... Pero a veces hay cosas que se ven. Hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven, porque a lo mejor nosotros podemos pensar que hay unas ideas específicas de lo que quieren lograr, pero a lo mejor es que sencillamente lo hacen de esta manera, pero no saben exactamente lo que quieren lograr. A mí me resulta muy difícil pensar, Debbie, muy difícil pensar. Te lo digo con toda honestidad y si sueno, a nadie a mí me acusa de ser una persona inocentona que no mira las agendas, etcétera, pero se me hace muy difícil pensar que se haya planificado este desastre. Yo creo que este desastre fue el resultado de una serie de decisiones mal tomadas que pusieron a una persona muy joven que nunca había administrado estos procesos y de pronto lo tiraron ahí y pues resultó este desastre, porque este desastre es de tal magnitud que se me hace difícil pensar que los partidos principales querían demostrarle al país que ellos estaban en una situación tan desastrosa que no podían organizar una elección general. Porque mira lo que pasa. Y aquí quiero conectar con algo que dijo Miguel. Realmente, Miguel, la participación electoral en Puerto Rico, si se toma en cuenta el universo de las personas de más de 18 años, está más cerca del 55%. O sea que ya la participación electoral en Puerto Rico no es alta y lo que hay es cada vez una mayor suspicacia. Yo tengo una conversación que hemos tenido por varios meses ya, Luis Cámara y yo, porque cuando surgió el verano boricua, el famoso verano boricua, alguna gente se puso muy optimista de que el verano se podía transformar en esta gran fuerza electoral, ¿verdad? Y entonces Luis fue el primero que hizo una ponencia en Michigan y me la envió y empezamos a conversar y un poco me hizo reflexionar muchísimo. Y él lo que plantea es que la movilización social no necesariamente en Puerto Rico se ve acompañada de un activismo electoral, sino que a veces ese mismo que va a la calle, que protesta, que está muy desconfiado y muy molesto con el gobierno y con los partidos tradicionales, no necesariamente va a ir a votar en las elecciones y que no necesariamente era consistente
una mayor participación electoral con el verano boricua. Entonces, esto que acaba de pasar, hoy por ejemplo hay una columna del profesor Pantoja que dice que va a producir mayor abstención, o sea que va a haber todavía más gente desconfiando del proceso. Así que yo no estoy seguro, Delvis, de que haya habido aquí una agenda conspiratoria para que resultara este desastre. Yo creo que este desastre fue un resultado de la improvisación y de la ejecución mal hecha de una ley que privó al pueblo de una institución que hasta ahora le había servido bien. Una vez tú sacas a la gente que sabe, los experimentados, los que tienen experiencia, los que conocen el proceso, y se te queda gente más joven, ¿verdad? Gente que ha llegado más nueva. ¿Qué tú tienes? Hay que ir a cómo nosotros hemos destruido nuestros procesos educativos hace décadas. Nosotros no enseñamos ahora mismo los mismos valores. Nuestra gente ya no tiene la misma capacidad de discernir, no tienen pensamiento crítico. Todas esas cosas influyen. No se da el desarrollo que se daba antes de la inteligencia de los puertorriqueños. Y esas cosas inciden en eso porque, o sea, lo que te quiero decir es que estoy de acuerdo contigo y que yo veo como un factor importante que ya, ciertos, ¿verdad? En las nuevas generaciones, pues mira, no piensan de la misma manera. El proceso de pensar no es el mismo, el proceso de discernir no es el mismo. No hay atención al detalle para decir. Y cuando tú sumas a eso, a la falta de valores, eso es el caldo de cultivo para este tipo de cosas. Por eso es que la educación es fundamental siempre. Tengo que hacer una pausa, Javier y Miguel, pero regresamos en breve. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poco tarde, sepan que hoy estoy en la gratísima compañía de los amigos Javier Colón y Miguel Rivera, ambos profesores de la Facultad de Ciencias Políticas del Recinto Universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, y estamos hablando de lo que ha ocurrido el fin de semana pasado con el asunto de las malogradas primarias, y estamos echando un vistazo. ¿Qué más se les ha quedado de eso? Porque quiero ya empezar a ligar lo que ocurrió con el plebiscito, porque yo me imagino que esto ahora complica más. Todo esto que ha ocurrido debe complicar grandemente el plebiscito, en términos de si la gente va a salir a votar, si la gente va a confiar en eso, si los partidos van a, bueno, y ni hablar, no sabemos cómo va, si esto no se resuelve adecuadamente, pues no sabemos qué va a pasar con la votación de noviembre. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que ahí hay varios factores que pueden influenciar. Primero que nada, esto es un plebiscito, ¿verdad? Que lo he dicho yo, lo ha dicho Javier, lo han dicho otras personas. Parecería más una estrategia partidista que realmente algo que va a ir conducente a resolver algo con Washington, ¿verdad? Esto un poco lo digo yo siempre he pensado que es una forma de tratar de garantizar que la militancia y la base electoral del Partido Nuevo Progresista salga a votar ese día. Es decir, porque yo creo que después de 4 años, como ha ido el gobierno en estos 4 años, incluyendo la primera remoción del único gobernador que ha sido removido por protestas populares en nuestro país, lo que ha sido el gobierno de Wanda Vázquez, y ahora, ¿verdad? Esto se suma adicional a eso. Yo creo que el Partido Nuevo Progresista, a pesar de que sabe que tiene el núcleo partidista más grande del país, que es como Emilio lo llama la minoría más grande, ¿no? ¿Verdad? No, nadie tiene mayoría, pero dentro de las minorías el PNP tiene la minoría más grande electoral. Entonces, en ese sentido, ha pasado electoralmente en otros momentos en que los PNP casi no, los populares no ganan elecciones en las últimas elecciones. Los populares lo que hacen es perder los PNP pierden las elecciones. Es decir, un grupo de electores nuevo progresistas se queda en casa en protesta con el gobierno, no va a votar popular, pero sencillamente no sale a votar por los candidatos que están presentes. Creo que Ricky Rosselló se eligió con un % muy bajo electoral, ¿verdad? No recuerdo cuáles fueron los números, pero fue un %. 42%. 42 fue ese es el número que yo recordaba. O sea, que es un número relativamente bajo. De los promedios que fluctúa el PNP, que siempre está en los 42, 44 históricamente, ¿verdad? Y yo creo que el plebiscito lo que busca es que el electorado estadista salga a votar. Sí. Y eso es lo que está dando de movilizar a esa gente hacia allá. Después de lo que ha pasado hoy, es muy posible que esto le va a crear aún más desconfianza, desinterés a esa militancia estadista que ellos esperaban movilizar. Y eso es un problema bien serio que ellos van a tener que enfrentar electoralmente. Segundo,
este plebiscito se está presentando con el mismo voluntarismo que se impuso la reforma a la Comisión Electoral de Elecciones. Nadie lo quiere, pero ellos lo están tratando de impulsar. Ese argumento y esa actitud pierde muchísima fuerza después del desastre que ha terminado siendo esa reforma de la ley electoral. De la ley electoral. Y tercero, si esto quería tener cualquier tipo de impacto en Washington, después de este desastre, que no sé si han visto los titulares de los periódicos estadounidenses, sencillamente cualquier posibilidad, los PNP o el liderato estadista, tener algún tipo de legitimidad como interlocutores con la gente en Washington, se perdió por completo. Si yo pienso ya que esa legitimidad está bien baja por todo lo que ha sucedido, yo creo que ahora se erosiona aún más. Así que yo creo realmente que el plebiscito entra en problemas aún mayores de los cuales ya se encontraba. Javier. Bueno, sí, Miguel ha dicho varias cosas importantes. Voy a empezar por una de las últimas. Puerto Rico a nivel internacional ha cogido una paliza de relaciones públicas, de la cual nosotros, yo no estoy seguro que estamos totalmente conscientes. Es decir, la proyección internacional de Puerto Rico, y a veces pues es injusta, porque estas proyecciones mediáticas las controlan unos conglomerados de verdad, de prensa internacional, y tienen sus propias agendas, pero todo el tema de la deuda y todo el tema del mal manejo de la deuda en Puerto Rico y todo el tema pero no solo eso, cuando tú buscas documentales de National Geographic que combinan la droga con los drogadictos que usan medicinas de caballo y se mantienen apenas en pie, o sea, son proyecciones muy, muy negativas de Puerto Rico. Yo no creo que nosotros hemos cogido una conciencia real de eso. Y entonces esto, pues, lo que hace es solidificar esa percepción negativa. Yo creo que, obviamente, los dos partidos principales han perdido mucho con este evento, pero ciertamente es un hecho de la realidad que quien impuso esta reforma electoral fue el Partido No Progresista. En ese sentido, probablemente tiene un poquito más que perder. Hay que ver cuál va a ser la reacción del electorado, si va a ser la de desprenderse del proceso o activarse para decir, no, yo no quiero que me dejen de contar y que sigan manipulando esto. Al mismo tiempo, me parece a mí que hay un issue central en esta campaña, y aquí quizás me pongo un poco cínico. El presupuesto de Puerto Rico sigue siendo un presupuesto muy elevado, en exceso de los 25,000 millones de dólares, y se va a recibir una gran cantidad de dinero que se ha ido aguantando por la administración Trump y que probablemente fluya con mayor celeridad a partir de una administración demócrata. Es lo que se intuye que va a ocurrir en Estados Unidos. Entonces, la guerra interna por la administración de esos fondos pues es muy fuerte, ¿verdad? Y eso es lo que vemos detrás también de toda esta lucha partidista que estamos viendo en estos días. Pero yo creo que se le ha ido la mano al Partido No Progresista en esta estrategia del plebiscito, porque haber obtenido ya un señalamiento de justicia federal de que esto no es un ejercicio válido, no se ve ningún apoyo dentro de Estados Unidos, dentro de los legisladores norteamericanos a este asunto, pues me da la impresión de que no va a tener tanta importancia el proceso, de que la gente no le va a prestar mucha importancia al tema. Tú sabes eso dicho de que tú puedes engañar a la gente parte del tiempo, pero no puedes engañar a toda la gente todo el tiempo. Y posiblemente hay algo de eso. Yo recuerdo también cuando yo era pequeña, mi mamá, que se ocupaba de darme lecciones y de asegurarse que yo aprendiera esas lecciones. Yo siempre digo que ella me grabó como un carimbo aquí, así en la frente. Ella me decía, preocúpate de no mentir, ¿verdad? Y porque es importante que las demás personas confíen en ti. La confianza que los demás depositan en ti, me decía ella, es lo único que tú tienes en la vida. Si las personas dejan de confiar en ti, estarás perdida. Y eso fue una lección bien importante. Yo creo que en este caso, tal vez los partidos no se dan cuenta porque siempre trabajan pensando en que se van a salir con la suya todo el tiempo. Sí. Y no se van dando cuenta de lo que es la pérdida de confianza del pueblo
y cómo lo que acaban de hacer, porque una de las cosas que, ¿verdad? Y lo he dicho en otros programas, es este asunto de inmediatamente que ocurren los hechos, todo el mundo echarse la culpa unos a otros y ninguno asumir responsabilidad. Y el respeto la gente lo gana cuando tú eres capaz de asumir responsabilidad sobre lo que hiciste mal. Pero aquí es cuestión de aquel tuvo la culpa, el otro tuvo la culpa, y yo creo que los puertorriqueños hace rato que demostraron que no se tragan ya todos los cuentos. Yo no sé cuánto tiempo puede tardar el proceso en que las cosas cambien, pero definitivamente los partidos han ido perdiendo, todos los partidos, porque aquí no se zafa ninguno. O sea, ya no es como antes que tú ibas una cruz debajo del que fuera y eso tú no ibas a hacer preguntas y a ti no te importaba. No, queda una gente así, pero la mayoría de la gente se ha movido en otras direcciones. Miguel. Es cierto, yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, hay un factor que para mí es bien importante siempre recordar. Y es que en Puerto Rico todavía existe una porción grande de la sociedad que su manutención y su reproducción económica depende de la relación con estos partidos. Uh-huh. Y con que estos partidos logren controlar el presupuesto del Estado Libre Asociado. Y eso es bien importante tenerlo claro, porque hay un grupo de personas en nuestro país que no es para nada despreciable, que básicamente su bienestar económico, su mejoría económica puede depender si el partido gana o pierde, o tener posibilidades de ascenso o distintos espacios dentro de la administración pública, te va a influenciar gran medida por esa relación con los partidos y quién está en el gobierno. Eso todavía en Puerto Rico sigue siendo bien importante. Y eso es un factor importante porque cuando se hable del cambio, yo estoy completamente que las cosas tienen que cambiar, pero muchas veces las cosas no cambian porque tienen un carácter institucional y aunque sea de una forma subordinada, hay sectores que de alguna forma están incluidas en el proceso. De una forma subordinada, por supuesto, inclusive en muchos casos hasta explotativa, pero de alguna forma hay una inclusión en este festival de controlar el presupuesto público. Y eso es importante tenerlo claro. No se trata solamente de que los puertorriqueños y las puertorriqueñas no tienen la educación suficiente o no tienen la capacidad de militar y luchar contra el Estado. Tiene que ver también con que hay un grupo de personas en nuestro país que no es nada despreciable, que realmente sus intereses están vinculados a que el partido que ellos representan gane las elecciones. Y esto va desde la persona que trabaja en un puesto pequeño en un municipio hasta el ejército de asesores y especialistas que ya sea como consultores o como puestos de confianza, entran a ganar salarios que son muy por encima del promedio nacional cuando gana un gobierno o el otro. Y eso es importante tenerlo claro, porque eso es parte, yo me atrevería a decir, del hueso más duro de roer para que estas relaciones del dominio que han tenido estos dos partidos cambien. Y eso es un factor estructural que no es para nada, para mí, despreciable. Y habrá que ver cómo eso puede cambiar. Tengo que hacer una pausa, Javier. Regreso contigo tan pronto vengo de la pausa. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Javier, te había dejado a ti ahí un poquito en el aire para que reaccionaras a las palabras de Miguel. No, yo creo que Miguel tiene toda la razón, pero lo que sucede, yo creo, Miguel, es que ojalá que esta experiencia sirva para que la ciudadanía se dé cuenta que cuando la sociedad se disuelve a sí misma en las dinámicas del partidismo y del mercado, lo que va quedando es una selva. Y la selva es un sitio bien inhóspito en donde la seguridad personal y la seguridad colectiva se pone en riesgo. En otras palabras, que, oye, si no hay las condiciones para dar un proceso electoral, porque ha habido tan ineficiencia que no hay las papeletas, y hay una ley que dice que le corresponde al Tribunal Supremo autorizar la paralización, pues las instituciones se deben respetar y debe haber un proceso en que se distinga lo que es el partido de lo que es la institución. Y ese proceso en Puerto Rico no está ocurriendo. Eso es lo que ha llevado a la desprofesionalización de las carreras gubernamentales.
esta idea que nosotros tenemos de que cualquier abogado que tenga credenciales políticos partidistas puede dirigir cualquier cosa. ¿De dónde sale esa idea? ¿De dónde sale esa idea? O sea, hay un problema serio de cualificación de las personas que deben asumir las posiciones gerenciales de alta responsabilidad en el gobierno, y no hay ninguna correspondencia entre lo que se le exige a una persona en el mundo privado de lo que le exige en el mundo público para asumir esos puestos. Entonces, tú pagas un precio. O sea que hace falta hacer una diferenciación entre las cualificaciones políticas que puede tener una persona para asumir un puesto y para asumir una responsabilidad política y lo que serían las cualificaciones profesionales, ¿verdad? Cuando no hacemos esas distinciones y todo se convierte en una cuestión de lealtades político-partidistas y las empresas partidistas se convierten en empresas para sacarle el jugo a las transferencias federales y convertirlas en contratos, y los contratos convertirlos en dinero para el partido, oye, tú terminas en una situación límite a la cual hemos llegado. A la que hemos llegado. Y unos cuantos millonarios que llegaron siendo nadie. Así es. Yo espero que en eso que tú llamas un proceso de educación, profundicemos en qué fue lo que nos llevó a esto. Porque no se llega a un desastre de esta naturaleza de un día para el otro. No. Se llega por un proceso continuo de deterioro de lo que es la institucionalidad pública, hasta que un día dos líderes de partido salen a anunciar que se paralizaron las elecciones, como si eso fuera normal. Sin contar con nadie. Exacto. Y más que eso, que muchas personas, que es lo que a mí me llama mucho la atención, que muchas personas que están trabajando con este proceso primarista, pero no salió nadie al frente a decir, mira, esto no está ocurriendo bien, nadie dio la voz dura y fuerte de, mira, ustedes están diciendo que esto está bien, pero no es así. Eso no ocurrió. ¿Te fijas? Ellos mismos saben. Ellos mismos sabían, todo el mundo sabía, que no me digan que no sabían, por supuesto que sabían. ¿Y qué había en sus mentes? ¿Cuál era ese proceso mental como para decir, podemos seguir adelante si ellos sabían que eso no iba a funcionar? ¿Qué había en esas mentes, en esas cabezas? ¿Quién lo puede saber? Ellos. Miguel. Bueno, sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? con esa expresión que ha hecho Javier. Yo creo que es bien importante eso, que la pregunta es cuándo fue que empezó y cómo llegamos aquí. Yo creo que es una pregunta muy importante que hacer para reflexionar realmente, porque hay un elemento de viabilidad de país. Es un elemento de cuando llegamos a este punto, la pregunta es, bueno, ¿cuán viable es cualquier tipo de proyecto? No importa el estatus que tú prefieras. ¿Cuán viable es cualquier proyecto que te propongan, ¿no? En ciencias políticas y estudios del desarrollo de toda una literatura de cuáles son los legados del colonialismo, ¿no? Y una de las características fundamentales que muchísimos autores han estudiado es precisamente cómo se dan este tipo de relaciones gubernamentales, porque las áreas más rentables de la economía tienden a estar en manos de los capitales transnacionales. Entonces las élites domésticas y locales de los partidos, o a lo mejor en algunos escenarios no había ese juego electoral, ¿no? Pero esas élites domésticas, que eran intermediarias en cierta forma de la relación con la metrópolis, se enganchan encima del presupuesto, del gobierno y de ese tipo de aparataje, y es lo que en la literatura se llama el neopatrimonialismo, ¿no? Es básicamente esa idea de que los partidos las élites acaparan el sector público principalmente para su beneficio propio. Y olvidan el bien común, desaparece la idea del bien común. Muerto el bien común. Completamente afuera, y entonces lo que se empieza a ver es una relación entre clientes y patrones, en la cual los partidos reparten como patrones a sus clientes, que son los electores. Y es bien importante, ¿verdad? Porque a mi juicio, y eso lo podemos debatir en otro espacio, pero yo creo que esa primer giro 68-76, ese primer cambio de gobierno de un lado al otro, y cómo responden los otros a ese cambio, esa generación de competencia electoral desgraciadamente no trajo mayor participación ciudadana, si lo que creó fueron las bases para lo que tenemos hoy.
Porque la lucha entre esta gente era, bueno, ¿y ahora quién le cae encima a esto? No se olviden, yo creo que el último presupuesto cuadrado con superávit que tuvo el ELA fue Sánchez Vilella. No, y fíjate que entonces hay un elemento ahí que esto lleva mucho tiempo. Claro. Esto no es nuevo. Ferré duplica la deuda. Hernández Colón vuelve y duplica la deuda. Y Ferré recluta 22,000 empleados públicos en su término y Hernández Colón 25. Sí. ¿Me entiendes? Porque la pregunta es cómo controlamos entonces el gobierno en esa contienda electoral, ¿verdad? Ahí los trabajos de Leonardo Santana Ravel son fantásticos, lo explica muy bien. Entonces, es importante también comprender que esto desgraciadamente se ha tornado parte del proceso político. Tenemos que repensar otro Puerto Rico. Yo creo que hay que pensar en refundar esto. Sí, pero el problema es que yo te oigo, Miguel, y pienso en las últimas tendencias gubernamentales son hacia cada vez más que analizar todo lo que tiene que ver con transferencias, y cuando hablamos de desarrollo económico casi de lo que hablamos es de transferencias y de entonces eso hace más central la actividad del gobierno controlándolo todo como actividad, ¿verdad? Yo creo esto no va a sonar optimista, pero no es optimista, sino sencillamente tratando de describir una realidad. Yo creo que hay sectores dentro de lo que es la clase política gobernante que se están dando cuenta que este charco, que este lodazal que han creado, hay que salir de él rápido, porque si no salen de él rápido, va a producir un resultado que no es el que ellos quieren. Y por eso me da la impresión, lo que estoy percibiendo, es que se está tratando de llegar a un acuerdo político para hacer una continuación a estas primarias rápidamente y poder entonces empezar a trabajar en la logística de las elecciones y que la gente entonces pueda volver a tener unos mínimos de confiabilidad en los procesos públicos, ¿verdad? Porque realmente hemos llegado realmente a una situación límite. Eso no hay forma de exagerar lo que está pasando. Estamos en una situación límite en que la función pública por excelencia dentro del formalismo democrático, que es la legitimidad que le dan los votantes al sistema político, se quebró. Y si esto no se resuelve, va a crearle un manto de ilegitimidad al próximo gobierno, que va a verse desde el principio como un gobierno manchado por todos estos escándalos. Y pues bueno, a veces uno dice, bueno, pues no, eso afecta la calidad de vida de todos nosotros y la capacidad de gestión de todo lo que tiene que ver con la actividad pública en Puerto Rico. Inclusive, una posibilidad de que realmente existe un gobierno que le pueda realmente hacer frente a la Junta de Control Fiscal y de alguna forma, no sé, ¿verdad? Yo sé que es una imposición de los Estados Unidos y que ellos son los que mandan en este país. Eso no está en duda. Pero caramba, quizás algún espacio de negociación para que cosas como lo que está pasando en la Yupi no pasen, por ejemplo. Sí. Si es un gobierno que no tiene legitimidad, tiene menor fuerza para poder tratar de impulsar, no digo yo reformas, pero quizás una administración menos salvaje de la austeridad, que eso es el principio rector de la Junta de Control Fiscal. O sea, ellos están aquí para garantizar reducir el presupuesto para servir esa deuda. Aquí no hay más. Claro. Entonces aquí un partido tratando de sacarle el ojo a otro partido ha dejado el ciego el país. Pero precisamente a mi juicio, porque ellos están más preocupados por ver quién controla el presupuesto y cómo alimentan sus redes clientelares, que sencillamente pensar en las preguntas más grandes que afectan a la sociedad. Y eso tiene hasta que esa posición tan radical lleva a un descalabro como este, que ya ahora la ciudadanía lo tiene de frente ahí, que nadie estaba pensando en el interés público en esto, todo el mundo estaba pensando en cómo se adelantaba su agenda particular. Ya está. Y sobre todo, como les dije hace un rato, sobre todo cuando tú ves a estos candidatos a la gobernación en la televisión reaccionando a lo que ocurrió el domingo, y tú los ves que están aterrados por lo que está ocurriendo,
porque realmente no saben siquiera ni cómo lo van a manejar, y saben que les va la vida en ello, y es un derrumbe, es una implosión, diría yo, es la implosión de los partidos que se han llamado de mayoría a lo largo del tiempo. Tengo que hacer una pausa. No se vayan, quédense conmigo, que me encanta su compañía. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, ya estamos en el último segmento de este programa. Javier, tú te habías quedado ahí como que querías decir algo, a reaccionar a las palabras de Miguel. Bueno, yo pienso que por otro lado, me parece a mí que nosotros ya llevamos una racha fuerte en que sin caer en planteamientos románticos, porque ese no es el objetivo, cada vez más creo yo que la sociedad puertorriqueña se está enfrentando al hecho de que hay aspectos de nuestra vida social que pueden mejorar mediante esfuerzos colaborativos de la propia ciudadanía, y que me decía una persona que yo estimo mucho hoy que ella se sentía cada vez más que Puerto Rico era mejor que su clase política. Y eso me parece una formulación interesante. Es decir, que en medio de estas dinámicas de cero suma, de te voy a tirar a yugular y yo voy a controlar esta agencia y voy a controlar esto, los ciudadanos, a partir de María, de nuevo, sin hacer un statement romántico aquí, hay una actitud más colaborativa entre los ciudadanos. Y yo lo que veo entre la ciudadanía no es que se esté exacerbando el partidismo, al contrario. Lo que se está exacerbando en muchas instancias, cuando sobre todo los proyectos exitosos, son los que empiezan a decir, bueno, ¿en qué estamos de acuerdo nosotros? Estamos de acuerdo en que hay que hacer el ambiente mejor, estamos de acuerdo en que hay que parar de determinada iniciativa, o estamos de acuerdo que hay que mejorar las escuelas de esta forma o de la otra. Entonces, pienso que por ahí está pasando algo que nos permite una cierta... Que nos transforma lentamente. Esos cambios de los que tú hablas nos llevan a una transformación lenta, pero segura. ¿Por qué? Porque no se basa, eso que tú estás hablando, Javier, no se basa de ninguna manera en que alguien le venga a hacer un cuento a esa gente. Se basa en la propia experiencia de vida. ¿Te fijas? En lo que están viviendo las comunidades que se están empoderando y que están prácticamente gobernándose. Porque si tú miras Guánica, que son, como dirían, mi abuela hubiera dicho, están olvidados de la mano de Dios. O sea, son gente que no recibe ningún tipo de ayuda, que es como si no existieran, y que, mira, se gobiernan ellos mismos, tienen una solidaridad tremenda entre ellos. Eso se va desarrollando, ¿y qué pasa? Que a esas personas tú no le puedes venir con ningún cuento, porque ellos saben lo que quieren, saben lo que necesitan, y son capaces de proveérselo ellos mismos con su esfuerzo. Y eso es lo que los partidos no se dan cuenta, porque no están mirando eso, porque eso no lo ven, porque están muy metidos en lo suyo, están muy metidos en lo que son sus intereses. Sí, pero es interesante. Y entonces eso, poco a poco. Sí, yo quiero decir que quiere decir Miguel, pero que te quiero decir que hay unas inversiones públicas gigantes que hay que realizar. El sur es un buen ejemplo, Guánica es un buen ejemplo, o sea que el Estado tiene que formar parte de la ecuación, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y entonces, ¿cómo es que logramos articular eso, Miguel? Ahí es donde la cosa... ¿Cómo es que se dan cuenta? Es que hay que empezar porque ellos se den cuenta. Si no se dan cuenta... Yo tengo que ser enfático en algo. Yo he trabajado, como Javier sabe, en problemas de desarrollo en un montón de lugares. Y hay que tener mucho cuidado cuando te empiecen a hablar de ese tipo de planificación desde abajo y desde las comunidades. ¿Por qué? Porque esto, si viene desde el Estado, puede convertirse en otra forma más de captar a estos sectores. Y para mí,
lo que realmente yo he visto en mis trabajos de investigación en muchas partes del mundo es que eso no pasa cuando las comunidades están bien organizadas y tienen fuerza para sentarse a negociar de tú a tú con el Estado, ponerle los límites y decirle esto sí, esto no, y si no, pues entonces nos jugamos, ¿verdad? Y es bien importante, ¿verdad? Porque eso de que quizás tenemos que tener que relacionarnos con el Estado, no estamos diciendo que nos relacionemos, pero la pregunta es cómo va a ser esa nueva relación con el gobierno. Y no puede ser una relación de pasividad, de aceptación o de caer dentro de la hegemonía de su discurso, ya sea el gobierno federal o el gobierno colonial doméstico. Es decir, el centro tiene que estar en que las propias comunidades construyan poder autónomo de ellas. Y yo creo que ahí es que está el corazón de la cosa. Hay muchos proyectos de autogestión pasando en Puerto Rico. Hay, especialmente en el sureste y en el centro, iniciativas agroecológicas muy interesantes. Y las asambleas de pueblo. Creo que a eso hay que darle carácter organizativo y empezar a desarrollar el desarrollo estructural necesario para que tengan fuerza para negociar con otros actores de la sociedad. Porque yo creo que eso tiene que ser fundamental mirando hacia abajo. Tenemos que pensar en crear formas alternativas de poder, fuera de la burocracia estatal, fuera de los fondos federales, donde las comunidades tengan sus propias condiciones autonómicas de reproducir su existencia de una forma digna. Y eso es importante, ¿verdad? Recobrar el principio de lo que es digno, desde la perspectiva del pueblo, de la comunidad. Porque esta gente, bueno, a mí, lo que es digno para la gente que ha gobernado este país hoy en día, a mí a veces me parece una cosa aberrante. Porque que digno es casi como, bueno, pero tú tienes derecho a ir a Costco de vez en cuando, pues eso es dignidad. O sea, eso no es vivir dignamente. ¿Me entiendes? Eso no es vivir dignamente para mí, ¿verdad? Y yo creo que hay que también pensar en otra forma de lo que es el buen vivir, ¿verdad? Vivir, ¿qué es lo que vamos a definir en este nuevo Puerto Rico? Como estar en ese sentido, Miguel, estudiar las cosas que han estado funcionando. ¿Cómo lo hizo Casa Pueblo? Exacto. Lo hizo Casa Pueblo, que ya tienen que no están hablando del sol como un recurso ahí que podría ser, que lo están haciendo ya. ¿Cómo lo hicieron? ¿Verdad? Y ahí yo estoy seguro que cuando tú vas a estos proyectos, pues sí, cada cual irá a votar por las elecciones por quien decida votar, pero la lealtad principal es a su esfuerzo comunitario de autogestión, porque es el esfuerzo que le está produciendo le está implicando directamente un mejoramiento en su calidad de vida. Claro. Y en ese sentido, pues pienso yo que pues yo sé que es un cliché ya, ¿verdad? Pero Puerto Rico, hay un mundo que está muriendo y hay uno que está naciendo. Y entonces estamos en ese claroscuro, y ese claroscuro es un claroscuro que este evento, pues más oscuro que claro, ¿verdad? Pero yo pienso que no debemos perder la perspectiva de que hay gente allá afuera que está empezando a decir: nosotros como ciudadanos somos mejor que estas dinámicas que se están dando aquí de bloqueo del uno al otro y de meter a gente sencillamente, porque eso no se da. En las luchas comunitarias de valor hay una meritocracia. El que asume su función en esas luchas comunitarias, en un rol o en otro, es porque lo sabe hacer. Porque es que el maestro tiene que saber ser maestro, y el que es trabajo social tiene que saberlo hacer, y el que es experto en nuevas tecnologías lo tiene que saber hacer. Entonces, pues yo creo que ahí se está creando una cultura nueva, que empieza quizás a surgir como una alternativa. Como te decía hace un rato, las asambleas de pueblo están prosperando. Cada vez hay más asambleas de pueblo. Y en esas reuniones donde la herramienta principal es el diálogo, como tú decías al principio de tus comentarios, Javier, pues eso es lo que rinde fruto cuando tú te escuchas con la otra persona, cuando hay un intercambio. No es una cosa de que tú vas a hacer lo que yo digo, sino que entre los dos miramos qué es lo mejor para todos. Cuando tú restauras el bien común,
porque si algo hay que hacer en todos estos procesos es restaurar la persecución del bien común, que es algo que con todo esto se ha ido por un risco, ¿no? Pero yo creo que también es importante rescatar es la idea de que el bien común tiene que venir de la mano de la construcción propiamente de los comunes, es decir, de la gente, ¿verdad? Yo creo que para mí yo sigo siendo enfático en esto, porque no quiero romantizar estos procesos. Esto va a dejar de ser algo embrionario a desarrollarse en algo más amplio, más fuerte, cuando eso empieza a coger fuerza, cuando empiecen a crearse ciertas estructuras, cuando esas comunidades desarrollen esos niveles de conciencia, como para decirle al Estado, a las empresas, no, hasta aquí. Exacto. Es decir, cuando realmente se sientan con la confianza como movimiento o como comunidad de ponerle límites a lo que históricamente representan las estructuras de poder, ¿verdad? Por lo menos las estructuras institucionales. Hay otras estructuras simbólicas que son diferentes en esa. Me quedan 2 minutos, Javier, tu pensamiento de cierre, por favor. Yo creo que la gran lección también, volviendo al tema principal de este programa, oye, cuando todos los partidos políticos en Puerto Rico están en contra de una reforma electoral, preste atención, firme documentos, manifiéstese, llame al legislador, hágale saber que no se está de acuerdo, porque no podemos dejar que sigan prevaleciendo intereses tan limitados. Correcto. Mientras prevalezcan los intereses de esa gente, los intereses que quedan excluidos son los de todos los demás. Exacto. Sí. Porque no hay cama para... Les agradezco. Eso es cierto. Bueno, se me ha terminado el tiempo, ha sido un gusto enorme, como de costumbre, tenerles a ustedes de compañía en Delvis Grisel y compañía, y a ustedes, amigos que nos escuchan a través de WIAC 740 AM, muchísimas gracias por estar aquí. Nos escuchamos mañana. Que estén bien.